Dios reina, pueblos gritan de alegría. ¡Aleluya! La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. ¡Aleluya! La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Esta piedra que despreció el enemigo y hace triangular, esta es la obra que hizo Dios por nosotros, bendito su nombre. Aleluya. Cristo Jesús, amor supremo del mundo. Tú eres el pan de la vida que descendió de los cielos. Aleluya. Quien te recibe no morirá, pues tú le das vida eterna. Diste tu carne y derramaste tu sangre preciosa. Aleluya. Quien te recibe no morirá, pues tú le das vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Dios reina, pueblos gritan de alegría. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Esta piedra que despreció el enemigo y hace triangular, esta es la obra que hizo Dios por nosotros, bendito su nombre. Aleluya. Cristo Jesús, amor supremo del mundo. Tú eres el pan de la vida que descendió de los cielos. Aleluya. Quien te recibe no morirá, pues tú le das vida eterna. Diste tu carne y derramaste tu sangre preciosa. Aleluya. Quien te recibe no morirá, pues tú le das vida eterna. Aleluya, aleluya. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Dios les bendiga a todos grandemente. Quiero saludar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, a todos nuestros ciberescuchas. Estén donde ustedes se encuentren, el deseo profundo de
su radio amiga Mensaje de Salvación, es que Dios derrame rica y abundante bendiciones sobre ustedes y su familia. Y su programa radial es Cristo está, desde Managua, Nicaragua, agradece a cada uno de ustedes su sintonía. Así que aquí estamos para servirle, estamos para decirle, Dios le ama y Cristo ha venido a perdonar sus pecados. Así que invitamos a que ustedes consideren esta tierna invitación. Hoy es el día de salvación. El mañana es como la neblina, es incierto. Hoy es y en un momento ya no es. Así que le invitamos para que estén en los próximos minutos escuchando la bendita palabra de Dios. Gracias damos, Señor, por tu misericordia, por estar con nosotros, por ayudarnos, Padre Santo, a transmitir, a poner los medios necesarios para que podamos cumplir con el mandamiento de la predicación de tu palabra. Padre, bendice a esta su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a todos sus predicadores, a todos sus colaboradores, en fin, Padre Santo, a aquellos que están haciendo realidad este sueño de expandir el Evangelio a la mayor cantidad posible de personas. En Cristo damos la gracia y le pedimos que sea con nosotros en esta tarde. A través de Él se lo pedimos. Amén y amén. Sean todos, pero todos cordialmente bienvenidos. Ya regresamos. Aleluya. Dios reina, pueblos gritan de alegría. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor.
Buenas tardes, hermanos. Gracias, ¿verdad? Porque Dios nos ha permitido un largo viaje y un regresar. Quiero agradecer a aquellos que han estado pendientes de su servidor y de su ministerio. Gracias por sus oraciones. Me fue muy bien, hermano. Tuve un hermoso día de estudio de la palabra del Señor, alrededor de unas 13 horas continuas, hermano. De unas 13 horas continuas. 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde y 5 horas por la noche. Fue de gran bendición, hermano. Fue de gran bendición. También pude lograr grabar un material de gran interés para cada uno de mis oyentes. Así que yo les invito para que el día lunes y martes podamos escuchar el material que he grabado del temario que tratamos los predicadores el día de ayer. He estado puntualizando, hermanos, algunos apuntes que personalmente yo he venido anotando del libro de los Hechos. Este debería de ser el primero de los apuntes, pero comencé con los milagros, don o dones, ¿verdad? La diferencia. Y después hablamos tocante al tema del bautismo. Yo voy a pedirte algo, hermano. Revisa ese material y creo que hay algunas informaciones de vital importancia que he considerado compartir con ustedes. Y este material es tocante a las profecías. No necesariamente de profecía en términos general, sino de determinadas profecías puntuales. Y como estoy en este momento integrado en una escuela bíblica acá en Nicaragua, me han asignado, hermano, el estudio del libro de los Hechos. Entonces, especialmente de las profecías de las que yo estoy hablando, son las que se encuentran en el libro de los Hechos. He dejado en claro de que el libro de los Hechos debe de estudiarse de la forma en que fue escrito. Es una narración, hermano, una narración de los acontecimientos que tuvieron a lugar cuando llegó el día de Pentecostés hacia adelante. Es decir, el tiempo en que Jesús le pidió a sus apóstoles que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran a ninguna otra parte, ¿verdad? Y que de ahí iban a recibir poder de los altos. Y fundamentalmente, hermano, es los acontecimientos realizados por Pedro, en algunas ocasiones Bernabé, en otras ocasiones otros hermanos, pero una mayor cantidad de información realizada por Pablo y su equipo de trabajo. Ya hemos dicho, hermanos, que se trata de la recopilación de información de parte del escritor Lucas, ¿verdad? Tocante del escritor Lucas, haciendo referencia de un primer escrito, ¿verdad? De una primera escritura dirigida a Teófilo, y después, hermano, escribió el libro de los Hechos. La primera consideración fue hacia el trabajo, ministerio y palabras de Jesús, y la segunda información fue tocante al desarrollo y crecimiento de la iglesia. Este libro fue escrito en el año, o cerca del año 62 al 64, dejando Lucas a Pablo todavía preso en Roma.
algo muy interesante que debemos de anotar es que el receptor es Teófilo, que significa amados de Dios. Era un hombre gentil, romano, tenía algún puesto de importancia por la forma de expresarse de parte de Lucas, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, te quiero decir algo para que usted se ubique a la hora de estudiar el libro de los Hechos. Y es que usted debe de tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, de que va a hallar frases como los profetas dijeron, o como dijo el profeta, o se apela a los, en estos momentos, a los escuchas, ¿verdad? De que lo que estaba pasando en derredor de algún acontecimiento era porque las profecías así la habían establecido. Y tocante al tema de la profecía, déjeme decirle que hay tres tipos de profecía. Sí, hay tres tipos de profecía en la Biblia. ¿Hay alguien que esté escuchando? Creo que sí. Creo que me están escuchando. Si alguien de ustedes, hermanos, que me esté escuchando, me puede hablar de esos tres tipos de profecía, yo le estaré eternamente agradecido por su respuesta. Si no, yo le ayudo. Mire, hermano, profecía es profecía. Y imagínense ustedes un río, ¿verdad? Un río, pero que en determinado momento, en determinado lugar, este río se divida en tres partes, pero es el mismo río. Sí, es un solo río, ¿verdad? Es un solo caudal, pero que en determinado lugar se divida en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Antes de explicar esto, yo quiero explicar otra cosa para que nos podamos entender o ubicar. Miren, si usted tiene papel y lápiz, ¿sí lo tiene? ¿Tiene usted papel y lápiz? Ponga usted una línea recta. ¿Ya ubicó una línea recta? Sí, ya lo ubicó. Entonces, por favor, haga en una esquina, ¿verdad? Ponga unos tres arbolitos ahí. Haga tres arbolitos ahí de regular tamaño. Después, hermano, a unos 5 centímetros de esa línea, haga un monte. Sí, haga un monte. Y 5 centímetros después, usted haga una cruz. Y después de esa cruz, hermano, entonces forme la punta de la flechita. Bien, repito nuevamente. Haga una línea recta, vertical, no horizontal, vertical.
Al inicio ponga 3 arbolitos. Ya lo está haciendo. Ya, a ver, que le quede bien, hermano Roberto, que le estoy viendo que está quedando curvas ahí. A ver, hermano Aldo. Así me gusta, hermano Aldo. Buen trabajo está haciendo. Veo como que el hermano Talí no le ha agarrado la señal. A ver, hermano Talí, lo vamos orientando. Al inicio, 3 arbolitos, ¿verdad? 5 centímetros después o 8 centímetros después, haga un monte, una montaña. Ya, excelente. Así me gusta. Vamos bien. 8 centímetros después, levante una cruz. Ya. Y termine la flecha. Haga la puntita de la flecha ahí. Ahora bien, ya lo hicimos. A esto nosotros le vamos a llamar línea del tiempo. Sí, póngale así, línea de tiempo bíblico. Línea de tiempo bíblico. La Biblia claramente nos habla de 3 periodos en la historia bíblica. Cuando hablamos de periodos o eras, hablamos de esos tiempos largos, ¿verdad? Donde sucedieron algunos acontecimientos puntuales. Estamos hablando de la era patriarcal, ¿verdad? Donde están los arbolitos, póngale una flechita y póngale en la parte de arribita, era patriarcal, ¿sí? Era patriarcal. En la montaña, ahí le vamos a poner, era mosaica o era judaica, como usted quiera ponerle. Y donde está la cruz, entonces le vamos a poner una flechita y ponemos era cristiana. En esos 3 periodos, llamado era, largo tiempo, ¿verdad? Largo tiempo, entonces tenemos ahí es que de la era se desprenden los períodos. Sí, períodos. El período antediluviano, el período postdiluviano, el período de los patriarcas, el período de la entrada a Egipto, el período de la esclavitud, el período de vagar en el desierto, el período de entrar a la tierra prometida, el período del Reino Unido, el período del Reino Dividido, el período del cautiverio, el período del posterior al cautiverio, etcétera. Que son estos, cuando le llamamos periodos, espacios cortos dentro de la era de ese periodo de tiempo. A esto es lo que nosotros conocemos línea de tiempo. Y es donde los predicadores pueden ubicar sus lecciones bíblicas en ese contexto histórico. Y fácilmente, hermano, cuando usted maneja esto, entonces cuando usted cita un libro, entonces usted tiene que ubicarse en qué era se escribió ese libro y en qué períodos de ese libro se escribió entonces el libro
en qué periodo se escribió exactamente ese libro. Sí, ahí nos vamos a ubicar. Hay una línea real de tiempo bíblicos, conformado por eras y periodos. Cada era tiene sus periodos y cada periodo tiene acontecimientos de gran importancia que se desarrollaron. Pero entonces ustedes me dirán, hermano, ¿pero qué tiene que ver eso con la profecía? Calma, hermano, tranquilo, no se desesperen. Si usted no conoce esto, entonces de nada sirve que yo le hable de la profecía. Y si el tiempo no me da, no se preocupe que podríamos hacer otra lección sobre esto. Ahora, venga, hermano, ya dibujó su tabla de periodo de tiempo, de línea de tiempo bíblico, ya lo hizo. Entonces, más abajo, hermano, forme un río. A ver, hermano Jorge, hágame bien este río ahí, que quiero verlo. A ver. Ajá, bien, hermano. Otro ya terminó. ¿Ya? Inicien un río. Si lo quieren formar recto, háganlo, hermano. No hay, o si quieren darle curva al río, háganlo, hermano. Pero de ese río, entonces, entre la era mosaica y la era cristiana, hagan una desviación. Pero el río que sigue el río. ¿Ya? Solamente van a hacer una desviación. Sí. A esta primera desviación, nosotros le vamos a leer profecía, le vamos a poner profecía tocante al pueblo de Israel. Son aquellas profecías, ¿verdad?, de juicio que Dios hizo contra Israel por su desobediencia, por su pecado, por su falta de obediencia a la ley de Dios. Entonces, sí, Dios hizo con anticipación aviso tocante a algunas situaciones que el pueblo de Israel iba a tener. Por ejemplo, Jeremías profetizó acerca del cautiverio. Sí, Jeremías habló tocante al cautiverio y le dijo, iban a estar 70 años. Y eso se cumplió. No nos vamos a detener ahí, porque donde me interesa a mí es irme más adelante. Sigan ustedes el río, sigan, pero ahí desprendan de ese río, de esa línea que lleva del río, desprendan dos brazos. Uno antes o llegando a la cruz. Sí, uno antes o llegando a la cruz. Y dos, un brazo que llegue, ¿verdad?, de ese mismo río hacia o después de la cruz. La primera cruz, el primer brazo que está antes de la cruz, usted va a poner ahí las profecías mesiánicas, que son todos aquellos textos e innumerables textos que hablan tocante al ministerio, tocante al trabajo, tocante al sacrificio, tocante al sufrimiento, tocante a la muerte, tocante a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A eso le vamos a llamar nosotros profecía mesiánica.
Y el otro brazo que está después de la cruz sería las profecías tocantes al reino de Dios. Es un solo río. Ese río se llama profecías. Así se llama ese río, profecías. Y este río entonces salen tres brazos. La profecía tocante al pueblo de Israel, la profecía tocante al Mesías y la profecía tocante al reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En breve, pero en breve regresamos. Los reina pueblos gritan de alegría. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Esta piedra que despreció el enemigo. Bien, amados hermanos, seguimos en sintonía de su programa Es Cristo está, ¿verdad? Nos escuchamos mañana a las 7 de la noche y el domingo también a las 7 de la noche. Nuevamente le invito a escuchar los audios anteriores tocante a los dones espirituales, tocante al bautismo, y este tercer audio, hermanos, es tocante a las profecías cumplidas en el libro de los Hechos. Si ya estamos claros de lo que vamos a hablar y ya ustedes han hecho su línea de tiempo bíblico y han hecho la imagen de un río con tres brazos. El primer brazo tocamos las profecías generales a Israel y a otras naciones que sí aparecen ahí, hermanos, en su Biblia. Vamos no a profundizar tocante a la profecía mesiánica. Ese no es el tema. Solamente quiero dejar en pie unos 5 o 6 ejemplos de esto que estamos hablando. Y después, hermanos, hablaremos de la profecía tocante al reino de Dios, que ustedes y yo ya conocemos cuáles son, ya la hemos estudiado. Lo importante es ubicar esto. Miren, hermanos, una de las grandes importancias de leer la Escritura es que en ella encontramos
distintos, pero distintos, hermanos, ¿verdad? Mensaje profético tocante a Jesús. A esos textos es que nosotros le llamamos profecía mesiánica. No son más que datos importantes anunciados 400 años o 1500 años o 900 años, ¿verdad? Lo tocante al sufrimiento y sacrificio de Jesús. Hay que recordar entonces que Jesús en determinado momento dijo, porque escrito está en los salmos, en la ley y en los profetas, lo que yo iba a padecer. En Lucas 4:21 Jesús dijo: hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. En Juan 5:39 Jesús decía: escudriñad las escrituras, ya que en ella, ¿verdad?, tendrán vida eterna, pero también ellas testifican de mí. Y si hay un evangelio, ¿verdad?, o uno de los libros llamado evangelio, que se propone a través de él demostrar que los profetas hablaron de Jesús y hablaron, ¿verdad?, de su naturaleza como Mesías. Eso es Mateo. Y hermanos, es muy bueno encontrar esa información por ahí. No sin antes, hermanos, ¿ya? No sin antes el cumplimiento de estas profecías. Lo encontramos en distintas porciones de los 4 libros biográficos también. Por ejemplo, en Hechos 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben de obediencia. Eso se cumplió en Lucas 3:33. ¿Sí? Búsquenlo. De Judá salió aquel que iba a tener la autoridad y a aquel a quien se le tenía que obedecer. Miqueas 5:1: y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Y en Mateo capítulo 2:1 dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea. Isaías 7:14 dijo de que Jesús nacería de una virgen. Mateo 1:18 habla acerca de esa mujer virgen en la cual Jesús encontró lugar para poder nacer. En Jeremías 31:15, así habla el Señor: escuchen, en Ramá se oye lamento, llanto de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Y Mateo 2:16 dice: y Herodes mandó entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos y conforme a la profecía, pues. En Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y en Marcos capítulo 2, versículo 14 dice: José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto.
Ya no digamos entonces las profecías tocantes al ministerio de Jesús. Isaías 8:23, en un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Nectalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar y el otro lado del Jordán, en distrito de los paganos. Isaías 9:1, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Y Mateo 4:12 al 16, ahí está la profecía cumplida. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a la orilla del lago, en los confines de Zabulón y Nectalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, camino del mar, país de las Transjordanias, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tiniebla vio una gran luz, sobre los que vivían en la oscuridad, regiones de muerte, se levantó una luz. Pero no solamente decíamos que hablaba de el ministerio, también hablaba del desprecio que iba a tener Jesús. Isaías 53:3, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Y Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montando sobre un asno, sobre la cría de una asna. Ese es cuando Jesús hizo su entrada triunfal. Juan 12:13 al 14 dice: tomaron rama de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito. La Biblia habla tocante a las profecías de la traición de Jesús. Salmo 41:10, hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Y entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Marcos 14:10. Zacarías 11:12 dice: yo le dije, si le parece bien, págame mi salario, y si no, déjenlo. Y ellos pensaron mi salario en 30 siclos de plata. Y Mateo 25:15 dice: y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Zacarías 11:13 dice: pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio en que ha sido valuado por ello. Yo tomé los 30 siclos de plata y lo eché en el tesoro de la casa del Señor. Y Mateo 27:6 al 7, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y textos como estos, como lo que voy a mencionar en algunos momentos, son los que hablan de Jesucristo. Por eso es que le llaman profecía mesiánica. Mira, noten alguno más. Por ejemplo, en Isaías 53:7 dice: al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que lo trasquilaba. Él no abría su boca. Mateo 26:62-63 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5 dice: ciertamente llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Y como fue ya tarde, trajeron a él mucho endemoniado, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todo enfermo, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. En Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con lo grande y con lo fuerte, repartirá despojo, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, haciendo él llevado el pecado de muchos y llorado por transgresores. Y Mateo 27:38 habla de su cumplimiento. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Juan 20:27 dice: luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mis costados, no sea incrédulo, sino creyente. Salmo 22:6-8: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacían. Y los que pasaban, dice Mateo 27:39-40, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derriba el templo en 3 días lo reedificás, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Salmo 69:21: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Juan 19:29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole en hisopo se la acercaron a la boca. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hay una serie de profecías, muchísimas profecías tocantes a Jesús. Pero decíamos que hay una tercera profecía. Ya regresamos en breve momento para hablar de ella. Mi pie, camino él proveerá, su cordero ha mandado a morir en mi lugar, él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré, su cordero ha mandado a morir en mi lugar, él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Aunque mi fe crea desmayar, su mano me tenderá. Si solo sirvo a mi Señor, alivio él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar, él mi fe ya ha probado y en él
pues a mi lado está. Si sombra o muerte encontraré, su luz él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. En mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha... Seguimos, 5 de la tarde con 47 minutos. Estamos a 15 minutos para terminar este programa. Explicábamos, ¿verdad?, que hay una línea de tiempo de historia bíblica y contiguo a esa línea de historia bíblica tenemos un río de profecías bíblicas. Pero este río, ¿verdad? Este río no es río, sino uno solo, tiene 3 manos, ¿verdad? Las profecías, ¿verdad? Una de las manos se llama la profecía tocante al pueblo de Israel y tocante a otras naciones, o juicio sobre el pueblo de Israel y otras naciones. Una segunda mano de este río sale hacia la profecía tocante al Mesías, o lo que nosotros conocemos como profecía mesiánica. Y la otra parte, hermano, es lo que nosotros conocemos como la profecía tocante al reino de Dios. Sí, tocante al reino de Dios. Y, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4, ahí Dios le promete a Abraham 4 promesas fundamentales: un nombre, un pueblo, sí, un pueblo, una tierra, y también dice que en la simiente de Abraham, ¿verdad?, todas las naciones van a ser bendecidas. En el libro de Génesis, capítulo 3, es una profecía tocante a Cristo. Pero a mí me interesa la parte donde habla de que en la simiente de Abraham se bendicen a todas las naciones. Y sucede, hermano, que más adelante a David se le promete que su reino nunca terminará, que siempre su reino iba a tener a alguien dentro de la sucesión de los reyes, de los soberanos. Más adelante hay una profecía de la vara de Eli, padre de David, un retoño nuevo, simbolizando así de que ese linaje, ¿verdad?, de la casa de David siempre iba a permanecer alguien dentro de ese puesto de reinado. Quienes conocemos la historia bíblica, ¿verdad?, miramos la profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 42 en adelante, donde nos narra la historia de Nabucodonosor con su sueño. Y sucede que en el sueño de Nabucodonosor
Daniel interpreta que en los días de esos reyes, el Dios del cielo iba a establecer un reino que jamás sería llevado a otro reino. Y describe Daniel que estaba hablando del reino de Nabucodonosor, del reino de los medos y persas, del reino de los griegos y por último el reino romano. Efectivamente, el reino de Nabucodonosor o el imperio babilónico cayó. Los medos persas cayeron en manos de los griegos. Los griegos cayeron en manos del imperio romano después de su decadencia de sus 4 generales. Y los romanos cayeron a través de los tiempos. Pero algo extraordinario pasó en el período de los tiempos de los romanos. Esa misma profecía de la cual Daniel hizo ver que se iba a establecer en los días de este reino, Jesucristo habló. Y los mensajes de Jesús y el mensaje de Juan el Bautista fue tocante al avenimiento del reino de Dios, pero decía, los días se han cumplido. Y dice que Jesús anunciaba la llegada del reino de Dios. Y Juan anunciaba la llegada del reino de Dios. Y en vida de los apóstoles Jesús anunció de que vendría el reino con poder. Pero hay algo interesante cuando Jesús se refirió al reino, ¿verdad? Habló de la iglesia. Y la iglesia no tendría fin, iba a perdurar por siempre y el Hades no prevalecería contra ella. Pero hay datos sumamente interesantes que usted debe de observar en las profecías bíblicas. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, Pablo le dice de que Jesucristo, ¿verdad?, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El escritor de los Hebreos dice que tenemos un reino inconmovible, que Dios nos ha dado un reino inconmovible. Y Pablo le expresaba a los corintios que en el tiempo del fin, ¿verdad?, Jesucristo iba a entregar al reino a su Padre. Juan, el visionario, decía que Dios no ha hecho, o que Cristo no ha hecho reyes y sacerdotes. Y aquí es donde está el argumento que yo quiero expresar en esta tarde. Miren, hermano, en el libro de Joel, capítulo 2, 28 y 29, el profeta dice que en los postreros días el Dios del cielo iba a derramar su espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante porque ¿qué significado tiene el libro de los Hechos hasta este momento? ¿Y por qué estamos hablando de las profecías cumplidas, verdad? Y estamos analizando esto. ¿Y qué tiene que ver aquí el libro de los Hechos? Sencillo. En el Antiguo Testamento, en sus páginas, habla tocante a un sinnúmero de profecías tocante al reino de Dios que iba a establecer.
Pero ya en las cartas de los apóstoles, en este caso especialmente en las cartas de Pablo, en las cartas de Juan, encontramos de que ya el reino está establecido. En las cartas a los hebreos aparece que Dios nos ha dado un reino inconmovible. Y entonces surge la pregunta, hermano, ¿cuándo se cumplió? ¿En qué momento se estableció? Y esas preguntas, si no tuviéramos el libro de los Hechos, entonces tendríamos una gran laguna, una gran confusión. De manera tal, hermanos, que en los próximos 10 minutos, espero terminar el tema, o si no la seguimos el próximo viernes, este tema, súper interesante. Una de las grandes importancias que tiene el libro de los Hechos es porque en el libro de los Hechos Lucas menciona que Pedro, que Pablo siempre confirmaban que lo que estaba sucediendo allí era el fiel cumplimiento de las profecías. Y este ejemplo nosotros lo encontramos entonces en Hechos capítulo 2, con el avenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sí, ese es uno de los grandes ejemplos que ahí tenemos. Sí, porque cuando aquellas personas estaban admiradas, sorprendidas, anonadadas por lo que estaba pasando donde estaban los 11 apóstoles, hubieron quienes acusaron a Pedro y a los demás apóstoles de borrachos. Pero estaban preguntando, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Y era el fiel cumplimiento, hermano, de Isaías capítulo 2. Y era el fiel cumplimiento de Joel capítulo 2. Y era el fiel cumplimiento de Marcos capítulo 9, versículo 1. Por eso es que Pedro, cuando habla a la multitud, le dijo: varones, escúchenme. Apenas la hora tercera. Y recuerden que la costumbre y la ley no permite que nadie ande en ese estado a esta hora. Así que por favor, dejen de pensar eso de nosotros. Y lo que ustedes están viendo es lo dicho por medio del profeta Joel, que dijo que en aquellos tiempos Dios iba a hacer descender el Espíritu Santo y que iba a haber efectos por los cuales las personas se quedaran asombradas. Pero me gusta la expresión del apóstol Pedro cuando dice: esto es lo dicho por el profeta. Más adelante existe otra profecía cumplida ahí, hermano. ¿Saben cuál es esa profecía? Cuando habló de la tumba de Jesús. Cuando habló de la tumba de David. ¿Qué dijo? Ciertamente, hermano, se puede decir libremente que el patriarca David, aquí está, miren, en medio de nosotros, aquí está su tumba. Pero David dijo:
he aquí no dejará mi alma en el Seol, y mi alma no verá corrupción. ¿De quién se estaba refiriendo esto? ¿De él? No. David estaba hablando no de él, sino de Jesús. Y cuando Pedro estaba terminando su sermón, dijo, y con esta y muchas otras palabras, Pedro decía, sé salvo de esta perversa generación. Porque para vosotros las promesas, para vuestros hijos y aún para todos los que estáis lejos. ¿De qué promesa está hablando? ¿De qué acontecimiento está hablando? ¿De qué hechos está hablando Pedro? Y en el capítulo 3, hermano, ciertamente Moisés habló y dijo, he aquí Dios levantará a un hombre de en medio de nosotros, en la cual ustedes podrán escuchar, en el cual, en su nombre, toda rodilla va a doblar. El próximo viernes, hermano, permítame informarle, enseñarle, indicarle algunas otras profecías que encontramos en el libro de los Hechos, que fue hecha en el Antiguo Testamento, en tiempo de Jesús, y se cumplió ahí. Y vamos a hablar especialmente la profecía tocante al establecimiento de la iglesia, entre paréntesis, el establecimiento del reino de Dios. Espero que esta lección haya gustado, hermano, y por lo menos produzca el deseo de seguir investigando este asunto. Dios me le bendiga a todos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con su programa de Cristo está desde Managua, Nicaragua. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando. Gracias damos Señor por esta bendición. Padre Santo,
Bendícenos a todos. Que tu palabra, Señor bendito, logre alcanzar a aquellas personas que necesitan ser edificadas por medio de ella. Padre Santo, bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros hermanos, bendice a las iglesias de Cristo en el mundo, Padre Santo, a cada congregación local, a cada grupo de hermanos que estén dirigiendo la obra, sean ancianos, sean diáconos, sean evangelistas, sean, Padre Santo, servidores. A todos ellos dele el deseo y el conocimiento de hacer tu voluntad. Padre Santo, cuida a los recién convertidos, cuida de los enfermos, cuida de nuestros jóvenes, de nuestras hermanas en la fe, de nuestros niños que se congregan con nosotros. Cuida, Padre Santo, de este ministerio radial, de la radio Mensaje de Amor para Salvación, de su director, Padre Santo, y su familia. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Nos escuchamos, amados hermanos, el día de mañana a las 7 de la noche, el día domingo a las 7 de la noche, y el día lunes y martes, hermano, estaremos con un hermoso regalo. Le traigo un regalo para el día lunes y martes. Así que bendiciones, Dios le bendiga grandemente y nos escuchamos mañana. Y no soy digno de hablar